Buenas tardes a todos. Agradeceros que hayáis venido a nuestra biblioteca, que este año concretamente celebramos 100 años. Es muy importante para nosotros tener todo tipo de actividades y en este caso tenemos a Enrique Bayón que, bueno, cuando vino a decir que tenía una novela nueva, pues para nosotros todo ese tipo de actividades nos gusta mucho porque es nuestro modo de vida, los libros y la lectura. Y que un escritor novel haya elegido nuestra biblioteca, pues nos gusta porque esperamos que, como es su primera novela, esperamos que para la segunda también venga y lo presente aquí. Una novela, Una calle con tu nombre, pues creo que es una novela fresca, joven, utiliza un lenguaje coloquial que todo el mundo puede entender. También es muy importante el tema, la temática, una temática que llega a todos los rincones, como es el fútbol. Pues el protagonista, un jugador de fútbol que sufre un pequeño percance, pero bueno, tampoco yo quiero desvelaros ninguna cosa. Yo simplemente agradecer a Enrique que haya contado con nosotros. Y doy paso a Roberto García Álvarez, que es escritor, colaborador en prensa y autor de biografías. Voy a leer los títulos porque si no, H.P. Lovecraft, El caminante de Providence, y Edgar Allan Poe, El delirante de Baltimore, El desencanto, elogio y refutación de la masonería, Nazismo oculto. Y aquí lo tenemos para hablar de esta novela de Enrique Bayón, que esperemos no nos desvele mucho porque el misterio y la intriga también tienen su cabida cuando uno lee la novela, ¿no? Y espera leerla. Pues Roberto, cuando quieras. Vale, prometo que no voy a desvelar nada, aunque bueno, en sí la historia ya se desvela con la parte de atrás, pero bueno. Y con la foto. Sí, pero bueno, desvelar una historia no quiere decir contar la historia. O sea, puedes desvelar de qué va, pero hay muchas maneras de contarlo. Sí. Cuando Enrique me pasó el libro, me coincidió que ese mismo día de tarde yo tenía que ir a Gijón a una exposición de un pintor. Curiosamente, allí la alcaldesa de Gijón dio la misma frase que el título del libro. Le dijo al pintor lo de, oye, vamos a darte una calle con tu nombre. Y el pintor dijo, no, a mí la calle no me la deis, a mí dame un piso que me sirve para más. Pues me recordó luego lo que le pasó al protagonista en sí de la historia, ¿no? Que al final le daban y conseguía un montón de cosas, pero realmente casi no conseguía lo que merecía, suena un poco mal, sino lo que realmente necesitaba, ¿no? La historia en sí, pues parece que es como una especie de ascenso, luego tiene una caída que no es culpa suya, y luego tiene como una especie de laberinto de subidas y bajadas muy peculiar, pero como digo, no voy a contar más porque aquí sí estaría desvelando algo. Lo que sí que quería era preguntarle a Enrique, sobre todo porque me llamó la atención lo que tú decías del vocabulario que utiliza, es un vocabulario totalmente asequible, totalmente normal. Si lo sacaste de algún autor, si te influyó algún autor a la hora de usar esa técnica narrativa que a mucha gente le puede parecer muy directa, una forma de expresar continuamente el autor muy directo, porque el libro en sí es como no un diálogo, pero sí un relato que el autor se cuenta a sí mismo, un pensamiento autodirigido. Sí. Bueno, la idea de que el libro entero fuera como si fuera un diálogo, eso no lo saqué de nadie, pero lógicamente sí que hay libros que por esa forma de hablar tan coloquial sí que te inspiran, ¿no? O sea, en el caso de autores españoles que utilizaron en su momento lenguaje muy de la calle, me llamó mucho la atención siempre el Jarama de Ferlosio o ¿cómo se llama? Luis Martín Santo, El tipo de silencio. Sí. Esas dos dentro del género de la narrativa española me habían llamado la atención, pero bueno, básicamente más que inspirar esos dos escritores a la hora de hablar de esa manera tan coloquial, donde más profundicé o donde más estuve leyendo son los autores de la generación X, que son un poco autores de nuestra época, no necesariamente usan un lenguaje tan vulgar, pero sí que tienen ciertas similitudes, momentos de paranoia,
situaciones laborales críticas, un poco lo que nos ha tocado vivir en parte a nuestra generación, por decirlo así. Y pues no sé qué más. No, es que a mí me recordó un poco a Tom Wolfe con Yo soy Charlotte Simons, que curiosamente él rompe su fineza de barrio alto, ¿no? Y tenía continuamente la protagonista no, porque era demasiado cándida, pero todos los que la rodeaban sí que tenían esta forma, digamos, de hablar, de expresarse, pero curiosamente ahí se expresaban hacia los demás, no hacia sí mismos, porque lo tuyo es un discurso propio. También me llama la atención que usas mucho un recurso que, a ver, a mí me encanta, me parece que es fascinante, pero que mucha gente critica, que es usas la ortotáctica como para señalar no solamente los pensamientos, sino los recuerdos, los avances, es decir, las cursivas, los cambios de letra, todo esto que a mí me parece fascinante, me parece muy útil, pero hay autores que lo critican terriblemente. De hecho, hay grandísimos autores que usaban esa técnica y los ponían a parir. O sea, mismamente estoy pensando, pues, no voy a decir nombres, pero hay Stephen King, por ejemplo, pues aquí estamos, que utiliza la técnica ortotáctica. Sí. Y son muy denostados por, digamos, la academia, porque dicen que no se debe, porque es salirse del mundo de la lingüística para caer en el mundo, pues, de la tipografía o algo así. En realidad no tienen ni idea de lo que hablan, pero bueno, me llama, porque realmente la ortotáctica forma parte de la lingüística, pero bueno, eso, tendrían que haber leído algo para hablar. ¿Y a Bukowski? Sí, claro, por Bukowski, por supuesto. Bukowski, sí, bueno, aunque, no sé, es curioso hablar de él, porque no sé, yo creo que a mí, como a mucha gente que ama la literatura, la primera vez a lo mejor que tienes el concepto de literario, de las cosas bonitas, que lo que suena bien, por decirlo así, la primera vez que tomas un libro de Bukowski te llama la atención porque usa muchas palabras malsonantes, habla de las cosas tal cual. La mayoría de los libros de él son así, pero luego a medida que va leyendo... él era así. Exacto, sí, bueno, por supuesto, era la vida de él, sí, y de Chinaski, por supuesto. Pero sí que es verdad que a medida que te vas aficionando a su lectura, ves o admiras de él que él al menos trata de ser sincero en la forma a la hora de contar una historia. Y eso yo creo que es lo primordial, porque sí, hay autores muy famosos que lo adornan todo muy bonito y que a lo mejor tienes páginas que puedes decir, ay, qué chulo le ha quedado, pero que son para recrearse él mismo y decir, ala, que soy un artista. Pero para mí eso no es... A mí personalmente admiro más a alguien que, si esto es una botella de plástico, dice esto es una botella de plástico, y si te la tiro a la cabeza, te la tiro a la cabeza y punto. Bueno, entonces, en ese sentido, la misma idea de que el libro sea un discurso a sí mismo ya implica que el sujeto, el autor no, el narrador no se miente. No, claro. O sea, malo sería que el autor se adornase a sí mismo lo que piensa. Sí, hay gente que lo hace, sí, pero bueno. Sí, pero bueno, en ese sentido, pues un poco tirando de la influencia de Bukowski, era pues tratar de quitar todo tipo de adornos y ir un poco al grano. De hecho, hay algún capítulo que le acabé tirando tijeretazos precisamente por eso, porque se salían un poco de la temática y digo, esto me estoy emocionando y me queda muy bonito, pero no viene a cuento. A tomar por saco. O sea, autocensura positiva. Sí. Vale. No digo nada, ¿eh? Otra cosa, ¿tenías intención de desmontar el mito del deportista de élite o no? El mito de la perfección del deportista de élite. Bueno, inicialmente sí. Inicialmente la idea era hacer pues, una crítica al mundo del deporte y en este caso pues al deporte rey, al fútbol. Solo que esa era la idea inicial. De decir, bueno, vamos a poner a parir a estas personas que pues no sé, pues que se salen de un autobús, hay 50 críos queriendo hacerse una fotografía con ellos y ellos pasan como si fueran invisibles, ¿no? Es una cosa que mi madre siempre dice que no soporta de ellos y yo creo que tiene mucha razón.
pero esa fue mi primera idea, pues tratar de criticar esas cosas o esas formas de actuar de la gente que hoy en día lo tiene todo, pero luego me hizo un poco pensar en el punto de vista contrario, ¿no? A lo mejor ese futbolista o esa persona, ¿por qué se acaba comportando así? Es un poco por culpa nuestra, que si recibes todos los días palmadas en la espalda, si te dicen qué guapo eres, qué bueno eres, aquí no pagas nada, aquí tampoco, pues a lo mejor incluso uno mismo puede convertirse en una persona como ellos, yo creo, no sé, no pongo la mano en el juego si me pasara a mí, porque verdaderamente no me ha pasado. Lo sabemos. No, pero más allá de eso, la idea, a ver, lo que cuentas ahí, pues por ejemplo, de las fiestas, las drogas, o sea, no es nada que si ahora yo digo que los grandes futbolistas pues se dedican a eso, aparte de jugar, pues nadie que iba a decir, no, yo no sabía, cago en Dios, vaya lo que me acabas de descubrir. Pero tú lo pones como la esencia de los personajes en sí, o sea, no es algo en lo que caigan, sino que parecía que era algo en lo que buscan, ¿no? Aunque a veces como si fuera monótono, decir. Sí, como si fuese la esencia de su vida, o sea, parte de... Sí, no sé, en ese sentido, ahí lo único que pretendía hacer no era ya así a modo de denuncia, que puedes, si puedes decir, oye, pues si eres un deportista profesional y haces algo serio, pues trata de mantener una imagen, de cuidarte, ¿no? Simplemente quería hacer ver que en el fondo el deportista de élite tampoco es tan diferente a nosotros en ese sentido, o sea, lo hace de puertas para adentro, pero hoy en día yo creo que ese tipo de hobbies, bueno, aunque son un poco más, de cosas así extrañas que les gustan hacer a la gente, de esos vicios, pues son el pan de hoy de cada día, tanto en la gente de la calle como en los famosos, o en este caso los futbolistas. Bueno, pero unos tienen más acceso que otros, ¿no? Sí. O más recursos. Tienen más dinero. Sí, pues porque para pocas fiestas me iban a mí para esto. Sinceramente, pero bueno. Vale, y en sí, si tuvieses que definir el libro así, en un par de palabras o algo así, ¿cuál? O sea, ¿que es una historia, una denuncia, un relato, un cuento o sencillamente un libro? Yo cuando lo hice, por lo que comentabas tú un poco de la forma de hablar y por esa forma de hablar, inicialmente era como si fuera un diario, el diario de uno que se pone a hablar y este me dijo esto, este me dijo lo otro y con eso tratar de juntar un conjunto de acciones para que sea una historia, nada más, eso, una especie de diario que diera lugar a una historia. ¿Y un género? Sí, es que es ya sé que hay gente que dice que el diario es un género, pero vamos. Sí, no, es que como tampoco no es un diario, no es thriller así de suspense propiamente dicho, o no sé, es una cosa que me cuesta muchísimo encasillar, no tengo ni idea. Bueno, había alguna parte en la que decías alguna reflexión, o el personaje hacía una reflexión, y había una parte en la que te imaginabas al personaje hablando con un psicólogo, o con un psiquiatra, o casi con un psicoanalista, ¿no? Porque hablaba muy íntimamente, entonces, no sé, sería literatura psicoanalítica, si quieres, eso para darle más nivel. Bueno, muchos de los libros de la generación X, por ejemplo, en concreto en American Psycho, en American Psycho una de las situaciones que pasan en muchas de las escenas del libro es Patrick Bateman, que es un asesino, pero hay muchas veces que no se sabe si lo que está haciendo es realidad o ficción. En otra obra de la generación X española, en Veo Veo de Gabriela Bustelo, pues juega también con los mismos recursos. Hay veces que no sabes si está pasando o no, y bueno, y por lo que decían también esos escritores, se inspiraron un poco en Crimen y Castigo. Entonces era sin que fuera un
50 páginas hablando de lo mismo, sí que quise hacer un pequeño homenaje al género con esas situaciones en plan, me pasó, no me pasó, es del colocón lo que estoy pensando. Bueno, eso ya sobrepasaría el psicoanálisis. Sí, es cosa del colocón, pero bueno. Ya entraría un Bukowski de ello, ¿no? Pero más allá de esto, ¿en los títulos dónde los sacaste? Los títulos de los capítulos. Paso palabra, no sé, no me acuerdo, la verdad. Que son muy llamativos, ¿sabes? Había algunos, a ver, parte de los títulos pues son frases que sueles leer de que pone la gente en Facebook. ¿En qué estás pensando? Pues es lo primero que te sale al abrir el Facebook. Y quiero recordar que había un título que se debía de llamar así. Son frases de esas, canciones que no puse el logo, pero son como si fueran el inicio de una canción de YouTube. Muchos de los títulos tienen ese sentido, y luego pues los demás no, ahora mismo, si te digo la verdad, bueno, sí, había algunos que son porque tiene que haber un título, pero había otros que impactaban porque, aparte de enlazar, ellos en sí eran una pequeña obra de títulos muy llamativos, muy como de artículos, ¿sabes? Que en sí ya de memoria no lo sé, pero bueno, podemos buscarlo. Bueno, los de minuto no. Bueno, vamos a ponerse qué hora buscar. Echaríamos el ahora día. Mismo no me acuerdo. Pero lo hice yo, de verdad. No. Sí. Bueno, no, acabas de confesar que no lo hiciste tú, que lo sacaste de Facebook. Pero no lo montaste, ¿no? Sí. Vale, bien. ¿Y el siguiente de qué va? El siguiente que quiero hacer, libro, sí. Pues tenía pensado una especie de continuación con esto, pero no sé si ahora, a partir de que acaban las presentaciones, sí que tenía pensado ponerme en plan otra vez, pero los últimos días que intenté hacer una especie de esquema, la verdad que no sé si es pensando en esto, que ya estoy volviéndome como el protagonista, que no doy para más, la verdad. Bueno, todo es ponerse, pero bueno, yo creo que lo mejor ahora sería casi que la gente preguntase lo que quisiese. Abrimos el turno habitual de preguntas. Bueno, yo quería preguntarte también una cosa. Los cambios tipográficos pueden ser el cambio que tú, a veces cuando estás en la vida normal, tú estás pensando una cosa pero dices otra. Quiero decir, ¿querías ayudar un poco al lector para que supiera en ese momento lo que estaba diciendo y lo que estaba pensando? Sí. Porque a veces tú estás pensando una cosa pero dices otra, con lo cual el pensamiento se superpone un poco yo, por ejemplo, puedo estar aquí y estoy pensando en otra cosa, y los cambios tipográficos pues te ayudan un poco a decir, pues esto parece, hombre, hay momentos como decía él, que te parece que él está soñando y te lo cuenta en otra parte, que no lo está viviendo realmente, ¿no? Sí, está bien. Y bueno, esos cambios son muy originales, me parecen muy originales, lo que dijiste tú también. Y luego lo de las redes sociales, el estar imbuido por las redes sociales, es lógico en una persona joven que además transmite, pues nosotros ahora vemos, pues tenemos poesías que surgen en la red, novelas que surgen en la red, relatos que surgen en la red, entonces estáis como muy imbuidos en la cuestión de las redes sociales. Por eso me llama la atención que digas que algunos títulos los sacaste de Facebook, evidentemente, porque estáis totalmente en las redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, todo eso, y claro, evidentemente la manera de expresarse no es la misma que cuando es un autor consagrado que ya tiene su edad y bueno, nada más destacar eso, yo ahora doy paso al público. ¿Se os ocurre algo para preguntar? Ahora que tenemos al autor aquí, podemos... Si no, señala tú algo. Hay una persona ahí en el fondo que me dijo que era muy bruto el protagonista, que siempre estaba pensando en lo mismo. No sé. ¿Quién era? A ver, olvido. ¿Hay alguien más que piense que no sé, que una persona, que un crío de 18 años
es no sé, las obsesiones en concreto que tiene no son muy de esta época o algo así. Es que ser famoso en esa edad, y bueno, yo que ya tengo par perdido, pues es que se lo ponen todo a huevo, y él, yo creo que se pasó un pelo. Bueno, yo no voy a contar mucho porque ya un poco, Bueno, hombre, puedes contar un poco, mientras no sea la última página o el último capítulo. No la leí todavía, yo voy por aquí. Pero vamos, si me da la impresión de que estos chicos que salen así jóvenes, la fama hay que saber llevarla. Sí. Quizá aquí es complicado. Un poco de las manos, no a él, sino se vio envuelto en un mundo que lo arrolló. ¿Entiendes? Aparte de jugar a fútbol, otras cosas. Eso que la gente lea y ya. Vamos, yo eso es lo que pienso. Que no solo sino muchos. Ya, por supuesto que sí. Que no llegan, que se quedan estancados, que son figuras y luego el mundo no se come a nadie, el mundo a ti. Y bueno, a mí lo que no me gusta es la primera. No sé, no está diseñado. Porque cuando la vi me lo aconsejaron al ver la negra, novela negra yo como que no. Ah, ¿qué? ¿Novela negra? No sé. Porque bueno, ya sabes que la novela negra tiene fama de tener la tapa negra. Sí, entonces, no, yo está sin, no sé, no, en ese sentido no lo pensé inclasificable. No, en ese sentido no, el color, bueno, a mí personalmente me gustaba el negro. Porque es daltónico. Pues soy daltónico y entonces si tengo que andar buscando verdes, marrones y rojos me va a parecer, no me va a gustar, me voy a ver raro. Oye, yo tardé un día en ver el señor Chávez de Bajo, si este es una persona. Y bueno, y aparte sí que es verdad que en las pruebas anteriores que se hicieron varias tiradas de color para probar la portada y entonces al final se decidió oscurecerla un poco porque los colores que llevaba rojo y llevaba un poco más de rojo y azul no los cogía bien en la portada. Entonces al final dice, pues mira, el negro va a salir mejor el chico de la portada que está por ahí. ¿Dónde está? Que se ponga de pie el chico de la portada. A ver, ponte de pie. Y entonces, bueno, pues poniéndola en oscuro resaltaba más el modelo, claro. Bueno, me gustaría también una cosa que no creo que comentamos, es el título del libro. Creo que lo comenté con Alberto el día que fuimos a Radio Ujo, porque me había preguntado por el título, y era por qué había decidido poner una calle con tu nombre. Entonces, la idea del título era el ejemplo de qué tenemos que hacer cada uno de nosotros para ganarnos esa inmortalidad, esa manera de pues no sé, en este caso tener una calle, que muchas veces una persona que a lo largo de su vida ha trabajado mucho, ha hecho unos esfuerzos increíbles para ser alguien, sea en la profesión que sea, no simplemente tiene por qué ser en el fútbol, pues hay muchas veces que esos reconocimientos no le llegan en vida y le llegan, pues no sé, pues porque cruzó un paso de peatones y lo atropellaron, tuvo una desgracia antes de tiempo, y sin embargo otras personas que son duros como morrillos y que duran 7 y pico años, pues eso no lo reconoce nadie, porque como ya tienen la suerte de seguir viviendo, pues nunca, yo creo que no se les da el reconocimiento que merecen. Hombre, yo creo que este libro es un poco una crítica exactamente a estos divos del fútbol que surgen de no haber hecho absolutamente nada más que dar golpes al balón, ganan montones de dinero que ninguna persona trabajando, estudiando lo conseguirá en toda su vida, y es terrible.
Entonces este relato en primera persona y que ves la manera de ser que tiene, cómo es y cómo actúa, pues en algún momento se te revuelve un poco porque dices tú, bueno, pues que un crío o tal de estas características llegue donde llegan, tienen ese estatus social, tienen ese nivel por darle un golpe a un balón y que no hayan en su vida ni abierto a lo mejor un libro, es una pena. Y esto es lo que creo que tú también criticas en el libro. No sé si estaré equivocada o no, porque realmente pues eso, la sociedad hoy en día gira en torno a futbolistas, que se los mitifica, que se los todo lo que ponen ellos, tatuajes, cortes de pelo, se imitan en la sociedad. No se imita valores de otro tipo, sino ese tipo de cuestiones. Sí, pero eso es a lo mejor lo que tú... Un poco en ese sentido, sí, es la idea que dices sería ¿hasta dónde o qué parte conoces tú de tus héroes? Entonces, precisamente, pues por eso el protagonista trataba, cuando escribí el libro, trataba de que fuera una persona desagradable, que no cayera bien en parte, ¿no? Por la forma de ser, por mirar siempre a la gente por encima del hombro, y era una forma de hacer ver que incluso a gente que es así, que hay muchísimos que son como él, pues los admiramos y los defendemos a muerte, hagan lo que hagan. Y están endiosados, sí. Y ahora están saliendo noticias sobre alguno de ellos que da miedo, porque vamos, son, bueno, y siguen ahí donde están, ¿no? De hecho, uno de los méritos de la historia en sí es poder hacer un protagonista que cae mal. Es que los que caen bien aburren. Ya, pero son más fáciles de tratar. Protagonista odioso es más, mola más, ¿no? Pero es más complicado hacer una historia que gire en torno a... No es un personaje malo, en el sentido de que los malos no tienen su atractivo, sino que es un personaje odioso. O sea, un personaje que estuviera ahí, si entra ahí y se cae, yo no le ayudo a levantarse. O sea, levántate tú. Sí, yo le digo, yo igual le piso también. Pero... es un personaje muy desprecio. En ese sentido, que no es fácil. Pero y ahora me acaba de venir a la mente, no sé si supongo que lo habrás leído, El guardián entre el centeno, que es también uno de los personajes más odiosos. Sí, es odioso. Pero es odioso porque es un tío que no hace nada. O sea, yo creo que es odioso, pero porque es neutro. O sea, tú te lees el libro y llevas 70 páginas y ahí no pasó nada. O sea, el tío que le cae mal todo el mundo, que son todos unos paletos, que son no sé qué, y en algún momento que dices, ahora va a sacar la pistola y empiezan los tiros. No hace nada en toda la película, o sea, en todo el libro. Es un personaje... Más que odiar. Sí, y relajar todo el mundo. Es un personaje así muy... Sí, me gusta. Pero no es tan odioso como es. Bueno, yo damos frases, una presentación y hacer hay una repercusión en cuanto al fútbol, sobre todo la gente joven y pobre, que es increíble, acojonante. Es decir, en los países más pobres del mundo hay una camiseta con el nombre de Cristiano Ronaldo, o con la camiseta de Barcelona, o del Madrid, o de Messi. Es increíble hasta donde llega las dimensiones del fútbol. No, en África, en los países más pobres de África, lo primero que ves es una camiseta con una persona del fútbol, ¿no? O sea, que tiene una repercusión enorme. Entonces, uno de los planteamientos que dicen esta gente, los multimillonarios del fútbol, dicen, es que nosotros producimos todo ese negocio porque no vamos a recibir todo ese dinero, ¿no? Es decir, si producimos esa cantidad de negocio, ¿por qué no vamos a recibir esa cantidad de dinero? Yo lo que dices, ¿tú qué crees que es de verdad eso? Y por otra parte, si te costó mucho escribir el libro, si te divertiste, si lo hiciste en un tirón, no tuviste muchos esfuerzos, o que te les viste negros a la hora de acabar el libro. ¿Cómo lo pasaste? Vamos a contar mentiras, venga. No, la verdad que me costó muchísimo. Hacer la historia en sí, no, pero luego empiezas a hacer la primera revisión pensando que estaba todo genial. La segunda revisión todavía te parece que está peor que la primera, y así sucesivamente, ¿no? En ese sentido, no, me costó un huevo y parte del otro.
Pero bueno, aplicado a lo que decías antes del mundo del fútbol, del dinero que mueve, no sé, al final es un poco todo, es lo que mueve la publicidad, y en ese sentido tampoco, en el libro tampoco es que quiera criticar la publicidad, las marcas, lo que hacen las marcas para ganar tantísimo dinero. Yo creo que parte de esa dependencia de que, o sea, pues una manera de que a lo mejor tal vez de que no tuvieran tanto dinero, es que con el paso del tiempo, con el paso de los años, la repercusión que tienen bajara, o sea, que no les hiciéramos tanto caso, que les dejáramos un poco en paz, y cuando pasaran por la calle no nos pegáramos por hacernos una foto con él. Pues si a la larga pasaran todo ese tipo de cosas, pues seguramente no pagarías 200 euros por entrar en un partido de fútbol, y con el tiempo pues serían unas personas más cercanas. Sí, Que la culpa la tenemos nosotros. en parte, bueno, claro, si lo pagamos. Es increíble, porque es decir, hace poco un chaval que juega al fútbol, que fue en el Sevilla y todo está ahí Sí. en Madrid, iba a 230 kilómetros por hora y recibido en Sevilla como un superhéroe, ¿no? Bueno, que se Sí. podía haber cargado un montón de gente, ¿no? Sí. ¿Hasta dónde podemos llegar a nuestra mente a poder hacer de un héroe una persona que podía haber masacrado a un montón de gente, ¿no? Pues sí, en ese sentido, pues es un poco también lo que va el libro. Por ejemplo, así en casos que hayan pasado, pues está Antonio Puerta, que fue más o menos cuando la muerte de Puerta y del chico del Español, que siempre se me olvida el nombre, y de Jarque, pues esos chicos murieron por muerte súbita. Y luego, pues no sé si en la misma época o en años parecidos, Rubén de la Red, que fue campeón de la Eurocopa con la selección española, ese tuvo la suerte de seguir vivo, y como quien dice, es el que más anónimo se ha vuelto. O sea, llevó una vida tranquila, lo retiraron, y como no la cascó, pues es uno normal que solo gana una Eurocopa. Y Casilla está ahí cerca. Sí, Ya. también. Hombre, no todos son iguales, desde luego. Cuando estabas escribiendo el libro y demás, ¿hacia qué público, hacia qué lectores ibas tú? Encaminado. ¿Qué así te iba a ir? No, eso no lo pensé hasta después. Yo cuando escribí, verdaderamente escribí para mí. O sea, porque sí que es verdad que luego cuando lo abres y a lo mejor ves algunas expresiones o algunas locuras, dices, hostia, aquí me he pasado 3 pueblos. Pero no, yo al principio cierras las puertas, escribes tu historia para ti, y luego ya pues vas abriéndote y pensando en quién puede ser, pero no verdaderamente no piensas nunca. Yo en mi caso, por ejemplo, no pienso nunca en qué tipo de lector puede ser el que lo lea. A ver, lógicamente por la forma de hablar, un crío de 14 años no es adecuado para él, pero bueno, salvo eso, nada más. No sé clasificarlo en ningún género como para clasificarlo en años. Es que veo ahí literatura juvenil. No, juvenil no creo que sea. Una parte de juvenil sí, juvenil adulto, pero de ahí para arriba. Yo creo que es más de adulto que de... Solo que como el crío tiene 18 años, pues hay chicos que leen mucha literatura, que empiezan, pues que por edad son juveniles, el género juvenil, que yo creo que ya están preparados para leer ese tipo de novelas un poco más adultas. No sé. Bueno, la sala juvenil es a partir de 14 años, quiero decir que y hay muchos adultos que vienen aquí y sacan libros. No quiere decir, no por encasillarlo en juvenil, no estamos hablando estamos hablando de un tipo de literatura cercana a un público. A lo mejor, pues hay mucha gente que viene y saca libros de juvenil y es adulto. Sí, pero bueno, yo creo que
María José está diciendo a lo mejor que por la forma de hablar o... Yo creo que a partir de los 16 para cualquier persona, incluso los adultos pues verán cosas distintas a lo que puede ver uno de 18, pero eso cualquier lector hace un libro nuevo, porque todos cuando leemos un libro, independientemente de que sea este o sea otro, a cada uno de los lectores nos va a parecer una cosa distinta, salvo no cambiamos la historia, hasta pero lo que nos transmite ese libro va a ser distinto a cada uno de los lectores, con lo cual yo creo que este no lo ubicaría directamente en adultos, pero tendría cabida tanto aquí como allí, independientemente de la materia, porque es independiente de quien lo lea. Cada lector va a hacer su propio libro y va a decir, pues a mí me transmitió esto y el otro dirá, pues a mí lo otro, y ya está. Que ocurre siempre, siempre. Sí. De hecho, antes cuando existían los críticos, cada crítico, dependía el que fuese, te iba a decir una cosa u otra. Entonces, bueno, hay líneas generales como lo que puedo decir él, el tema de la tipografía, el tema general que es del fútbol, pero el resto cada uno sacamos nuestras propias conclusiones, digo yo. Bueno, es que la clasificación por públicos es complicado, es compleja, y la clasificación por públicos por edad más todavía, porque, bueno, no sé aquí cómo, no sé qué clasificación se usa por edades, no sé, habrá un estándar. Por edades lo único no es que restringas de decir, pues un crío que tiene 12, depende del crío que tiene 12. Sí. Es decir, hay críos que tienen 12 que a lo mejor leyeron muchísimo y entonces la sala esa les queda pequeña y vienen aquí y sacan un libro. Bueno, pues si sus padres consideran que tal, porque aquí no hay libros, o consideran que puede sacar de adultos, pues también. Todo depende de la persona que vaya a leer. Ahora que claro, los primeros lectores o el libro infantil pues tiene su carrera, es decir, tú no puedes a un crío de 10 años decirle entra aquí, coge lo que quieras, no, porque primero hay un bagaje y tienes que ir pasando etapas. Pero hay lectores que se comen los libros, es decir, que ya de crío tú ya ves al que le gusta leer y entonces te lee todo. Y tú a ese crío no le puedes decir esto no lo puedes leer porque está en otra sala, evidentemente, porque ese crío pues va a querer leer más. Sí, pero los demás siguen un ritmo. Sí, la saga misteriosa que todos veíamos en la biblioteca de mayores de 14 años, ¿no? Ya, pero por ejemplo ahora hay críos que te dicen yo quiero leer esto y lo leen, ¿por qué no? Bueno, es que no, lo decía porque encaja también con lo que decías antes de una literatura que no fuese así, digamos, amable o como dicen los americanos, polianista, ¿no? Si coges la literatura clásica, la más antigua, no es una literatura amable para nada. O sea, estoy pensando ahora en los poetas romanos o así, que eran absolutamente soeces, absolutamente vulgares cuando escribían, o mismamente podemos decir la obra fundamental de Occidente, que es la Ilíada y la Odisea. No sé dónde la ponéis vosotros, si en adultos o a mano de los más jóvenes. Esa se pone en adultos, pero más que nada porque hoy en día ese tipo de literatura, bueno, porque no tiene nada que ver. Yo esas novelas las leí con 17 años y a mí me encantaron, pero claro, a mí me gustaba mucho leer, evidentemente, es lo que te dije antes. Sí. Todo depende del lector. Que hay un crío de 14 que nos pide la Odisea, pues encantados. Vamos, pero es que ahora no lo piden. Ahora piden un tipo de novela, pues a lo mejor con un lenguaje más cercano a ellos, con temas más cercanos a ellos, pues temas, y luego temas que salen en la tele, evidentemente, o en el cine o en las series. Bueno, como defensa de esa literatura juvenil, que hay gente como que la desprecia, ¿no? Está, voy a decir casi, demostrado que mucha de esa literatura juvenil tiene más calidad en cuanto a historia, en cuanto a argumento y en cuanto a enrevesamiento, que mucha de la literatura adulta. Claro, pasa como con el cine. Hay películas que tú vas al cine para ver, no de adultos, que eso es otra cosa, y de pronto esta película, el que la hizo, ¿qué piensa? ¿Que somos idiotas? O sea, no tienen argumentos. Sin embargo, ves estas películas de animación para críos, pero está muy bien hecha. O sea, y cumple y tiene su nudo, su desenlace, y lo mismo pasa con esta literatura. Yo creo que los adultos, y de hecho a muchos les gusta los cines, las películas de animación. ¿Por qué? Porque tienen una historia completa, tienen una historia que te envuelve, incluso algunas son tan emotivas que acabas llorando. Pues evidentemente, pues eso es para adultos, para niños y para quien quiera. A lo mejor los niños hasta lo pasan peor, porque no lo entienden o no saben. Quiero decir que, bueno, todo
depende de la persona que lea, la persona que vea y todo. No tiene nada que ver. El encasillamiento por edades yo creo que hoy en día es más de cara a decir, pues tienen una sala para ellos solos. ¿Qué pasa al tener una sala juvenil, por ejemplo, en este caso? Pues que vienen a hacer trabajos, que pueden hablar, cosa que en la sala de adultos no pueden. ¿Por qué? Porque hay siempre alguno que dice, y entonces claro, otros que están estudiando. Están aquí, pero no quiere decir que les obliguemos a leer solamente esto, ¿no? O que un libro como este, pues sí, se ubica en adultos, pero si hay alguien que te lo pide, un joven se le deja, que no... Lo de la edad en la literatura y en la lectura es un poco impreciso, en ese, porque bueno, depende del desarrollo de cada persona. ¿Alguna cosa más queréis preguntar? Desde hoy ya en Amazon, ¿no? Desde hoy ya se Desde hoy, si lo hice bien, sí. Bueno, y ahora te tienen aquí que los pueden comprar Sí, directamente. sí, también los tenemos aquí. Claro, no tienen por qué ir a Amazon, pues ya lo tienen aquí. Yo quería aprovechar, aprovechando que el caudal pasa por Mieres, que sé que Susana tienen, o la biblioteca tiene una serie de proyectos para este mes de presentación de libros y toda esta serie de cosas, que si nos podíais contar... Estás en todo, José Antonio. Sí, para que no... Pues la semana que viene tenemos una semana muy movida, porque el miércoles 19 nos visita también para presentarnos su novela Todos los naufragios, Laura Castañón, y el viernes 21 tenemos aquí en esta misma sala al Padre Ángel. No sé si se nos quedará demasiado pequeña, tenemos que tirar un tabique, pero bueno, son dos actividades que tenemos, por si os interesa venir. Y Otín, pero Otín es abajo. Yo promociono, bueno, lo de Otín también, ¿eh? El martes también. Es la semana completa, sin semana. Sí, sí, no, además de verdad, porque Otín merece la pena también, el martes. Sí. Y además él como persona y como, bueno, pues, se me olvidaba Otín, aunque no es aquí, es abajo. Es que aquí no vamos. No, aquí tampoco coge. Bueno, entonces si queréis acercaros para que os firme el libro, ¿no? Sí. Ay. Este te lo devuelvo. ¿Te daré uno nuevo? Ah, bueno, vale. Nos lo das dedicado mejor. Sí, claro, pero también es que desde aquí no los tenía todavía. Ya. Y como quería ya prepararlo por la Sí. Bueno, esto ha sido la presentación Ya lo sé. del libro Una calle con tu nombre, de Enrique Bayón, aquí en la Casa de la Cultura, en la Biblioteca de Mieres. Espero que hayan disfrutado de este evento y bueno, pues nada, un saludo y hasta otro momento. ¿Tienes internet?